A continuar nuestro comentario sobre la oración del Padre Nuestro. Vamos a entrar hoy en la cuarta petición, una importante petición que tenemos aquí en el versículo 11, Mateo 6, versículo 11, dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y naturalmente que esta petición en el Padre Nuestro nos lleva a un campo completamente diferente del que hasta aquí hemos estado observando. Primeras peticiones, las tres primeras peticiones se referían a las cosas concernientes a Dios mismo como persona, a Dios como ser, y también a su reino y nuestra relación con Dios directamente, como es cuando pedimos que se haga tu voluntad. Bien, esas tres primeras peticiones, por lo tanto, pertenecen, diríamos, a un campo distinto, y ahora, al entrar en la cuarta petición, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, se puede ver enseguida que nos dirigimos y nos referimos a una cuestión diferente, que es algo tan directamente relacionado con nosotros mismos como es el de nuestras necesidades materiales. Particularmente aquí se habla del alimento, pero hemos de comprender que con esta frase y sobre todo con la palabra pan, el pan de nuestro de cada día, pues estamos hablando de todo lo que se refiere a las necesidades corporales, materiales y físicas. Es muy frecuente en la Biblia usar la palabra pan de una manera muy amplia, refiriéndose a veces al alimento en general o refiriéndose, pues eso, a las necesidades materiales, a nuestro sustento. A veces la expresión el pan va unida también a frases o expresiones como el pan y el vestido, o el pan y la cubierta, la casa, lo que nos ampara como refugio. Estas cosas van muy unidas. Claro, en la oración del Padre Nuestro solamente se dice la palabra pan, pero tenemos que interpretarla aquí, como digo, de una forma muy general y muy amplia. Así que podemos decir que el Señor nos invita y además nos dice, nos instruye para que en la oración también pidamos por las cosas materiales que necesitamos. Esa es una instrucción, y hace falta decir, eso sí, que la cuarta petición sobre estas necesidades materiales viene o aparece después que hemos pedido otras cosas, después que nos hemos interesado por otras cosas, después que hemos manifestado que el ser de Dios y la causa del reino de Dios nos importan, y además nos importan incluso más que nuestras propias necesidades, porque primero empezamos a orar por esas otras cosas, primero hablamos de esas cosas, y eso está en muy estrecha relación con la instrucción del apóstol cuando dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán dadas por añadidura. Estas son palabras del Señor Jesucristo mismo, pero también, como recordaréis, las palabras del apóstol cuando habla en lugares como la carta a los Filipenses, por ejemplo, de cómo debemos buscar, mirar primeramente las cosas de arriba, buscar las cosas de arriba. Son expresiones muy paralelas las de el apóstol Pablo, que yo creo, reflejan de una manera muy directa lo que el Señor Jesucristo enseña en el Sermón del Monte. Así que
Este buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, o lo que se nos dice en Colosenses también, en Colosenses cuando habla de que busquemos las cosas de arriba, ¿verdad? Donde está Cristo sentado a la diestra, y poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Estamos hablando de lo mismo. La instrucción del Señor en el Evangelio de Mateo, en el Sermón del Monte, de que primero hemos de buscar el reino de Dios y su justicia, y las expresiones que estamos mencionando de Pablo, sobre todo en la carta a los colosenses en particular, pero en otros muchos lugares, de que hemos de buscar antes que nada el reino de los cielos, significa que una oración adecuada, aceptada y escuchada por Dios tiene que contener estos ingredientes, estos elementos que vemos aquí, y tiene que ser también en este orden. En el momento que oramos a Dios y ponemos primero nuestros intereses, nuestras necesidades, y estamos movidos y motivados por esa especie de urgencia de que Dios primero resuelva nuestro problema, antes que ocuparnos de lo que concierne a su reino, a la Iglesia, a la difusión de la palabra, a la salvación del pecador y a tantas cosas que hay en relación con esto, pues tendríamos una oración mal empleada y mal dirigida. No podemos cambiar el orden de las cosas, no podemos poner primero nuestra petición para luego, tal vez marginalmente, acordarnos de Dios y de las cosas de Dios. Yo creo que esa es la gran enseñanza que tenemos en primer lugar en esta oración. Y cuando llegamos al versículo 11, el Señor es como si nos dijera: después de haber pedido todas estas cosas de mi reino, ahora también podéis pedir por vuestras cosas. Dios no nos mira como si fuéramos espíritus puros que no tienen necesidades. Dios no nos considera como exentos de las necesidades materiales. Dios sabe que las tenemos. Y nadie de nosotros puede pretender que es tan espiritual y tan preocupado de las cosas de Dios que no le importa ni le interesa las cosas materiales, porque eso no es normal, no es de acuerdo a la creación siquiera. Si Dios nos ha dado un espíritu y nos ha dado un cuerpo, significa que ese espíritu y ese cuerpo necesitan ciertas cosas, necesitan un sustento, necesitan una serie de condiciones para poder mantenerse. Y efectivamente, igual que Dios nos da instrucciones para cuidar nuestro espíritu, y Dios nos da enseñanzas para que nuestro espíritu esté sano y fuerte, también nos dice que nuestro cuerpo, nuestra parte material, igualmente necesita esa ayuda, ese sustento y el cubrir las necesidades. Así que del todo no solamente legítimo, sino incluso necesario. Es necesario que oremos pidiendo el pan de cada día, porque Dios quiere que seamos conscientes de que ese pan, o sea, ese alimento, el vestido, la casa, todo lo que tenemos para cuidar nuestro cuerpo, se lo tenemos que pedir a Él. Se lo tenemos que pedir a Él. Aquí tenemos una lección de reconocimiento de la providencia de Dios. Aquí tenemos una lección para que aprendamos que las cosas materiales no las conseguimos nosotros con nuestras propias fuerzas, o con nuestra inteligencia, o con nuestra voluntad, o que son fruto de un esfuerzo nuestro solo.
Las cosas materiales que tenemos y que necesitamos también son un don de Dios, también son un regalo de Dios. Es verdad que hemos de trabajar para ello, es verdad que se necesita esfuerzo, y no olvidemos que después de la caída, después de la desobediencia de Adán y de Eva, el pan es necesario ganarlo con sudor, con esfuerzo, y el trabajo, por lo tanto, es necesario. Es una de las consecuencias de que se rompió la comunión con Dios. Hay que esforzarse, pero sigue siendo un don de Dios. A poco que pensemos, a poco que nos demos cuenta de cómo funcionan las cosas en el mundo de hoy, tendremos enseguida muy clara nuestra visión y nuestro objetivo se dibujará claramente. Tenemos que conseguir unas cosas, pero no basta con nuestro esfuerzo. Tenemos que alcanzar unas metas que queremos. A todos nos gusta en alguna forma pues progresar o prosperar. Nos esforzamos para mantener nuestras familias, nuestras casas, nuestra propia persona lo mejor posible, y está bien, pero eso todo depende de la bendición de Dios, porque no es del que quiere ni del que corre, podríamos decir aquí también. No es suficiente. Hay mucha gente en el mundo que se esfuerza al máximo y aún así no tiene lo necesario, y aún así no recibe bastante. Y hay gente en el mundo que aún sudando sangre casi, no alcanza ni siquiera a tener un poco de pan cada día. No son pocos, son millones los que viven así, en la explotación que existe en el mundo, en la crueldad terrible que hay para no atender al necesitado y más bien exprimir su esfuerzo. En muchas de estas cosas y situaciones vemos que no solo el esfuerzo es bastante, tiene que haber algo más. Y aquí es donde esta petición, el pan nuestro de cada día, dánoslo. Decimos, dánoslo. No dice, ayúdanos a que nos lo ganemos, porque también podría ser la actitud de muchas personas, podría ser la actitud de la autosuficiencia. Hay muchos que rechazan totalmente la idea de que Dios es el proveedor, rechazan la idea de que Dios tiene una generosidad para darnos cosas, y mucha gente en su soberbia y en su ignorancia dicen, yo todo lo que tengo me lo he ganado yo, y se olvidan de que sin el beneplácito de Dios, sin la bendición de Dios, no se puede hacer nada. Y eso sabemos que es así, porque por causas de debilidades, de enfermedades, de desgracias y de catástrofes y de tantas cosas, una persona se puede ver de la noche a la mañana privado de todo. Aunque uno se encuentre muy seguro, aunque alguien piense como aquel rico en el Evangelio, aquel rico que viendo todas sus posesiones ya decía, alma, reposa, descansa, ya tienes bienes para toda tu vida. Y entre otras cosas no sabía que su vida se estaba terminando. Su vida se estaba terminando. Hace poco me hablaron de un caso, y además es un caso real porque es alguien bastante cercano a mi propio círculo. Me hablaron de un caso de una persona que durante toda su vida había estado trabajando arduamente, había estado ahorrando, pero casi viviendo en la miseria para ahorrar y para guardar, pensando que en su vejez no tendría ya posibilidades de trabajar. Y bien, y eso en principio ya sabemos que el ahorro es bueno y es necesario, pero esta persona tenía esa obsesión
Solo vivía para eso. Solo vivía para trabajar y guardar. Y cuando tenía unos 50 y tantos años, ahora hace poco, de repente le dio un ataque y se quedó muerto. Y cuando los herederos fueron a mirar qué tenían, descubrieron que tenía una fortuna muy considerable, mucho más de lo que hubiera necesitado después de su jubilación para vivir, mucho más. Y toda su obsesión en la vida era eso, guardar y acumular, porque pensaba que al final no tendría. Y el Señor se lo llevó con 50 y tantos años. No llegó muy lejos. ¿Quiero decir yo con esto que no se debe ahorrar, no se debe guardar? No quiero decir eso. La Biblia también nos enseña eso. Pero también nos enseña que esa no puede ser la meta de nuestra vida, que eso no puede ser la obsesión de nuestra vida, que eso no puede ser de ninguna manera el único objeto de la vida. Y tantos casos hay de esta clase. El Señor quiere que confiemos en Él. Quiere que le pidamos para hoy el pan nuestro de cada día. Tenemos reservas para muchos días, ¿verdad? Pero una cosa es tener reservas para cada día o para muchos días, y otra cosa es poder disfrutarlas. Uno puede tener mucho reservado para el futuro y luego de repente, a través de cualquier desgracia, puede perderlo todo. O mismo su vida misma se puede marchar. Puede que nunca tenga que usar esas reservas. De manera que en las posesiones materiales todo es enormemente relativo. Trabajar, ahorrar, ciertamente que ser sobrio, toda una serie de cosas que la Biblia nos enseña, pero al mismo tiempo sabiendo que nuestros días están contados y que el tener el pan de cada día es algo que depende de la voluntad de Dios. Bien, así que tenemos dibujada, diríamos, esta cuestión, y creo yo que es muy bonito el pensar cómo Dios se preocupa de darnos ese sustento. Qué cosa más extraordinaria, es la función que Dios tiene como Padre, que Dios nos ha traído al mundo, Dios nos ha creado, primero creando la humanidad en sí, pero al mismo tiempo preparando la tierra con toda su plenitud, con toda su riqueza y con toda su abundancia, para que podamos vivir en ella. Esto es un milagro cada vez que lo pensamos. La enorme cantidad de riquezas, la enorme cantidad de bienes, de recursos que hay en la tierra, cómo Dios ha creado un verdadero paraíso, cómo Dios ha creado como una despensa natural casi inagotable. Y solamente ahora, en los últimos años, estamos oyendo hablar mucho cómo la locura de los hombres, la ambición, la terrible ambición humana podría llegar a arruinarlo todo. Porque solamente es una cuestión de ambición. El ser humano que quiere explotar esos recursos de una manera incontrolada, y eso sí que puede poner en riesgo, en peligro serio, los recursos y los suministros que Dios nos ha dado. Pero pensemos por un momento en la tierra y su plenitud. La Biblia nos habla mucho de eso. En el libro de los Salmos, en el libro de Job también hay, en muchos lugares, el reconocimiento que los creyentes hacen de la grandeza de Dios en la creación y en la abundancia de las cosas que Dios ha provisto. No hay escasez en la tierra, no hay escasez. Hay mal reparto, hay mala administración,
hay egoísmo, hay violencias, pero escasez no hay. Sobra para todos. Y aunque la población del mundo aumenta y se multiplica y muchos dicen no habrá para todos, eso no es verdad. Habrá, seguirá habiendo para siempre, porque el Señor en su grandeza ha provisto los medios necesarios, unos en la naturaleza, otras en el ingenio humano, que Dios ha dado sabiduría para sacar más producto de la tierra y así que haya para todos. Repartió a los pobres, dio a todos, la tierra de todos, la tierra y su plenitud, para que todos puedan tener. Ya sabemos que en la realidad, en la historia de hoy, estamos viéndolo cada día en las informaciones, en la televisión, en muchos lugares de la tierra, como la abundancia está tan mal repartida que muchos no tienen ese pan de cada día. No es culpa de Dios, ni podemos culpar a Dios de eso, sino del pecado humano y de la rebeldía contra las leyes de Dios. Cuando esas leyes no se cumplen, entonces sí viene la miseria, entonces viene la necesidad. Pero el pan está ahí y nadie tendría que padecer hambre. De manera que nosotros hemos de ser conscientes de que tenemos que pedírselo al Señor. Tenemos que pedirlo. Una manera de pedir el pan, claro, es también pedir el trabajo. Una manera de pedir el trabajo también es pedir la salud para poder trabajar. Y así es una cadena, un encadenamiento de cosas necesarias que es preciso, en donde vemos nuestra dependencia de Dios cada día, cada momento. No somos independientes, no somos seres autónomos que podamos cortar la relación con Dios y decir yo solo me arreglo en este mundo, tengo recursos, tengo inteligencia, puedo vivir. Porque esa manera de pensar es la manera de pensar del necio, la manera de pensar de quien no comprende que la vida misma es un milagro y está pendiente de un hilo, todo está pendiente de un hilo, que Dios puede cortar en cualquier momento. Así que, hermanos, el pan nuestro de cada día, para hoy. Bueno, en este mismo Sermón del Monte, luego, enseguida, el Señor Jesucristo habla de cómo tenemos que confiar en el Señor continuamente. Más adelante aquí, el Señor dirá, no os hagáis tesoros. No quiere decir eso que una persona no pueda ahorrar y guardar, no, porque la Biblia enseña que es bueno. Ahorrar y guardar es bueno. Pero hacerse tesoros quiere decir vivir para eso. La persona que vive para hacerse tesoros, porque como dice luego el Señor Jesucristo, donde esté vuestro tesoro estará vuestro corazón. Y vemos a una gran parte de la humanidad de hoy y de todos los siglos, siempre, que vive exclusivamente con la obsesión de hacerse tesoros, no solamente de acumular más de lo que él pueda necesitar jamás, él y los suyos, no solo eso, sino que es su razón de vivir. Y por esto el Señor quiere que tengamos claras las cosas en nuestra mente. ¿Cuál es nuestra razón principal de vivir? ¿Cuál es nuestra razón principal de vivir? Porque si yo vivo para eso, para hacerme un tesoro, o vivo para cualquier otra razón que se limita solo a mi vida temporal aquí en la tierra, voy a quedar muy frustrado pronto o tarde. Y me daré cuenta de que en vano he estado haciendo todo ese esfuerzo. Todo ese esfuerzo es en vano.
Dios quiere que nuestro primer objeto en la vida sea las primeras peticiones del Padre Nuestro, las 3 primeras peticiones. Eso sea lo primero. Y entonces podemos pedir otras cosas. Y podemos acordarnos de nuestras necesidades. Y Dios quiere que lo pidamos. Y Dios nos dará. Si estamos poniendo las cosas en su orden. Como cuida de los pájaros del campo, como cuida de las flores del campo, como cuida de cada uno de nosotros, que venimos a este mundo sin nada. ¿Os acordáis de las palabras de Job, el que hemos leído antes en aquel pasaje? Las palabras no de Eliú, sino las palabras de Job, cuando Job escucha las terribles noticias de que lo ha perdido todo, y ese es uno de los grandes pasajes de este capítulo. Este es uno de los grandes pasajes, cuando Job dice en el capítulo 1:21: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Fijaos en Job 1:21, en estas palabras muy profundas, porque aquí hay un reconocimiento de que, como dice, hemos venido al mundo sin nada. Uno piensa, bueno, pero yo vine al mundo y mis padres, mi familia, mi entorno ya tenían muchas cosas y con eso se me ha sustentado y con eso he vivido durante años. Sí, pero también hay muchos que no. Lo cierto es que toda criatura humana viene a la tierra sin nada, aparece en este mundo sin nada, desnudo. Y también otra cosa, como dice aquí, también nos marcharemos sin nada. Todo ha de quedarse aquí. Y lo que tenemos es para usarlo mientras estamos aquí, solo para este tiempo. Por lo tanto, como dice Job, Jehová dio, Jehová quitó. El nombre de Jehová sea bendito. No solamente se conforma, sino que comprende que la providencia y la soberanía de Dios son así. Cuando decimos al Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, dánoslo, no le podemos decir a Dios, páganos. No le podemos decir a Dios, dame lo que me pertenece, porque no hay ningún derecho. Solamente está que Dios nos ha puesto en la tierra con toda su abundancia y su riqueza, para que la usemos bien. Esa idea, por lo tanto, de Job, esa gran manifestación de conformidad de Job, es lo que hemos de tener muy en cuenta. Y últimamente ya me refiero, para terminar, a esas palabras que hemos leído antes de Eliú. Eliú es uno de los amigos de Job que no entiende, no sabe en realidad lo que pasa. Él dice unas cosas que parecen verdad a primera vista, pero en realidad no acierta a comprender por qué le está pasando a Job esto. Y más bien está culpando a Job. Él se pone como defensor de Dios, parece que eso es un papel muy bonito, como cuando uno defiende el nombre de Dios, pero en el fondo es que no entiende lo que pasa. Sí, es verdad que Dios es justo, pero eso no quiere decir que la desgracia de Job sea un resultado de los pecados y de la iniquidad de Job. Eso no es verdad, en eso está errando él completamente. No entiende, como Job sí que entendió, que Jehová dio y Jehová quitó. La soberanía de Dios, que nos pone a prueba, y que puede ser que en algún tiempo de nuestra vida incluso ese pan de cada día nos pueda faltar, porque las pruebas que Dios pone en nuestra vida incluye también eso, como incluye la enfermedad, la debilidad y las desgracias y los accidentes, y todo eso son pruebas
que llegan a nuestra vida. Pero no quiere decir que Dios haya olvidado que está ahí como un buen padre para darnos el pan y para darnos todo lo que necesitamos, el tiempo que Él nos ha concedido en este mundo. Es un motivo para confiar en Dios. Es una petición de reconocimiento de que Dios mismo es creador y sustentador. Y así tenemos que vivir confiados en su divina providencia. Que el Señor os bendiga. Amén.